Todos los 28 de julio celebramos el Día de la Independencia del Perú, recordando el momento en el que dejamos de ser un virreinato de España y pasamos a ser un país libre e independiente. Sin embargo, no podemos reducir la independencia del Perú a una sola fecha. Para entenderla, necesitamos conocer el contexto de la época. ¿Qué sucedió en España antes de los movimientos independentistas hispanoamericanos? Antes de las reformas borbónicas emprendidas entre 1700 y 1788, la América española estaba organizada en dos virreinatos. El Virreinato de Nueva España, que comprendía parte de Norteamérica y Centroamérica, y el Virreinato del Perú, en Sudamérica. Recordemos que virreinato no es lo mismo que colonia. Los virreinatos tenían el mismo estatus que territorios en España y, con excepción de los esclavos, sus habitantes también eran considerados súbditos del rey. Un ejemplo de esto es que en la propia España se establecieron virreinatos, como por ejemplo el Virreinato de Navarra. Sin embargo, a inicios del siglo XVIII, la Casa Borbón accedió al trono español y emprendió una serie de cambios administrativos conocidos como las reformas borbónicas. Parte de estas medidas fue crear dos nuevos virreinatos, dividiendo el del Perú en el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía en su mayoría los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y el Virreinato de Río de la Plata, que incluía principalmente Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Años más tarde, en 1808, Napoleón Bonaparte invadió España e impuso en el trono a su hermano José Bonaparte. Fernando VII, el legítimo rey de España, fue puesto en cautiverio en Francia. Estos acontecimientos desataron la sublevación del pueblo español en defensa de su corona. Así, inició la llamada Guerra de Independencia Española contra el dominio francés. Ante la ocupación napoleónica, autoridades españolas, tanto en España como en América, crearon juntas de gobierno que desconocían la autoridad de José Bonaparte y juraron lealtad a Fernando VII. En 1810, la Junta Central convocó una asamblea con representantes españoles y americanos, que luego fue conocida como las Cortes de Cádiz. Estas incluyeron la participación de peruanos como Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez y Blas Ostolaza. Las Cortes se convirtieron en una asamblea constituyente, cuyo fruto fue la Constitución de Cádiz de 1812. En este documento se reconocía la autoridad del rey Fernando VII, pero se acababa con el absolutismo imperante hasta ese momento, estableciendo una monarquía constitucional con separación de poderes, un concepto que puedes entender mejor en nuestro video sobre el Estado de Derecho. En 1814 los franceses son finalmente derrotados y Fernando VII retoma el poder. Sin embargo, el monarca no reconoce la Constitución de Cádiz y vuelve a imponer el absolutismo. Para ese momento, varias juntas de gobierno creadas en América ya habían declarado su independencia y luchaban por ella. Pero otra era la situación del Virreinato del Perú, gobernado entonces por el virrey Abascal, territorio que era el principal foco realista en la región y que se mantenía en guerra con los estados declarados independientes. Para 1820, la mayoría de territorios hispanoamericanos había consolidado su independencia de España. Sin embargo, para que la independencia fuera total en la región, había un obstáculo que superar: el Virreinato del Perú. Este era el principal bastión de defensa realista en la región, y sus fuerzas, el Real Ejército del Perú, había incluso intervenido a favor de los realistas en territorios independizados. Los movimientos independentistas sabían que para consolidar la independencia sudamericana era necesario derrotar al Virreinato del Perú e independizar este territorio. Así, las dos corrientes libertadoras existentes, la del norte, encabezada por Simón Bolívar, y la del sur, encabezada por José de San Martín, se proyectaron hacia los dominios realistas del Virreinato del Perú. En ese contexto, parte de un ejército español de 20.000 hombres, destinados a luchar por la corona en América, se rebeló antes de emprender su viaje. Unos 3 a 5.000 hombres de esa fuerza, liderados por el coronel Rafael del Riego, se sublevaron contra el absolutismo y lograron que el rey
jure por la Constitución de Cádiz de 1812. Esta constitución fue suscrita por las autoridades españolas en América. Sin embargo, solo estuvo vigente entre 1820 y 1823, periodo conocido como el Trienio Liberal. La rebelión de Rafael del Riego impidió que los realistas recibieran esperados refuerzos, lo cual ayudó a la consolidación de la independencia en Hispanoamérica. ¿Cómo se consolidó finalmente la independencia del Perú? ¿Qué papel jugaron Simón Bolívar y José de San Martín en la independencia de América? Tras analizar el contexto español durante el periodo de independencia hispanoamericana, sabemos que el Virreinato del Perú era el principal bastión de defensa para la corona española en América del Sur. Los movimientos independentistas en América del Sur sabían que para vencer definitivamente a la corona española debían primero derrotar al Virreinato del Perú. ¿Qué tuvo que suceder en Hispanoamérica para finalmente derrotar al virreinato más importante de la corona española? Primero, debemos recordar que España pasaba por momentos de inestabilidad. En 1808 el país fue invadido por los franceses, liderados por Napoleón Bonaparte, quien impuso a su hermano José Bonaparte en el trono español. En este contexto, los españoles entraron en un periodo de guerra contra la dominación napoleónica, que entre otras cosas culminó en la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812 y luego en la expulsión de los franceses. En esta constitución se estableció un sistema de monarquía constitucional reconociendo a Fernando VII como legítimo rey de España, pero a la vez terminaba con el absolutismo que había imperado en el reino hasta antes de la invasión francesa. Sin embargo, el rey, al ver recortado su poder, anuló este documento. Esto agudizó la división existente en la sociedad española entre los absolutistas, quienes defendían que el rey no hubiera frenado sus poderes por una constitución, y los liberales que defendían una monarquía constitucional. Uno de los líderes más importantes del movimiento independentista fue don José de San Martín, que nació en el Virreinato de Río de la Plata, pero vivió en España desde su niñez. En 1810, a sus 32 años, mientras la Junta Central del Gobierno español establecía la Asamblea Constituyente que culminó en la Constitución de Cádiz, se produjo en su tierra natal la Revolución de Mayo, que dio inicio al proceso de independencia de lo que hoy es Argentina. Al año siguiente, San Martín renunció al ejército español y pidió permiso para trasladarse a América. Aunque al renunciar al ejército español había alegado poseer intereses abandonados en Lima, San Martín viajó a Inglaterra. Una vez ahí estableció contacto con hispanoamericanos interesados en la emancipación de los virreinatos españoles y personas del gobierno británico con los mismos intereses. En 1812, San Martín viajó a Buenos Aires, la capital del ex virreinato del Río de la Plata, y se integró a las fuerzas independentistas. 2 años más tarde se logró consolidar la independencia de las actuales Argentina, Uruguay y Paraguay. Conseguido esto, se inició la campaña para independizar el territorio que hoy es Chile, para luego pasar al Perú. Mientras esta corriente libertadora del sur consolidaba la independencia de Chile en la batalla de Maipú, la corriente del norte, encabezada por Simón Bolívar, vencía a los realistas en territorios que hoy conocemos como Venezuela, Colombia y Ecuador. Con el triunfo en Chile, San Martín decidió consolidar finalmente la emancipación de América del Sur con la invasión del Virreinato del Perú. Para ello, se organizó en Chile la Expedición Libertadora del Perú, conformada por una flota de guerra encabezada por el inglés Lord Thomas Cochrane y el ejército de José de San Martín. El 20 de agosto de 1820, el ejército comandado por San Martín zarpó hacia el Perú. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas como podríamos imaginarnos. ¿Cómo se logró finalmente la independencia del Perú? ¿Qué rol jugaron José de San Martín y Simón Bolívar en este proceso? Como sabemos, España pasaba por momentos de inestabilidad política tras la invasión francesa. En la península existía una división entre los partidarios del absolutismo y los liberales partidarios de la monarquía constitucional establecida por la derogada Constitución de Cádiz. Por otro lado, durante la guerra con Francia, José de San Martín dejó el ejército español y partió a América para luchar por la independencia de Argentina. Luego, encabezó la corriente libertadora del sur, independizando a Chile y organizando la Expedición Libertadora del Perú. Por su parte, Simón Bolívar lideró la corriente libertadora del norte y luchó por la independencia de las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador.
Como vimos, la independencia de Hispanoamérica no podía ser completada sin antes derrotar al Virreinato del Perú, el bastión de defensa realista más importante en la región. Tras consolidar la independencia de Chile, José de San Martín organizó la Expedición Libertadora del Perú. El gobierno de Chile independiente prestó su fuerza naval, con una escuadra comandada por Lord Thomas Cochrane, experimentado almirante británico. Una vez que la Expedición Libertadora del Perú estuvo lista, zarparon de Valparaíso hacia el Virreinato del Perú en agosto de 1820. En septiembre de ese año, la flota libertadora ancló en Paracas. El ejército libertador llegó en un momento oportuno, pues como vimos, en España se había reestablecido la Constitución de Cádiz, dando inicio al llamado Trienio Liberal. El entonces virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, tuvo que jurar esta constitución a pesar de ser de tendencia absolutista. Tras la llegada de José de San Martín al Perú, en Miraflores se establecieron reuniones entre representantes del virrey y representantes del Libertador, en las que se estableció un temporal alto al fuego. Para ese entonces, el ejército independentista ya había ganado unos 3.000 voluntarios. Al poco tiempo, al no poder llegar a un acuerdo, se rompió la tregua y reiniciaron las hostilidades. Luego del envío de una fuerza comandada por el general independentista Juan Antonio Álvarez de Arenales a la sierra del país y del bloqueo del Callao por la flota de Lord Cochrane, San Martín se embarcó hacia Huaura. Allí, el 27 de noviembre de 1820, el Libertador proclamó por primera vez la independencia del Perú. En ese contexto, ciudades como Ica, Trujillo, Piura, Huamanga, Huancayo, Tarma, Huánuco y Lambayeque también proclamaron su independencia. Entre noviembre y diciembre de 1820, los realistas sufrieron derrotas en Mayoc, Jauja, Cangallo y Cerro de Pasco. Además, en el camino, el ejército independentista ganó voluntarios, fortaleciendo su poder mientras los realistas se debilitaban. Para inicios de 1821, las malas noticias para la corona se intensificaron. En enero se proclamó la independencia en Cajamarca, Tumbes y Chachapoyas. Por su parte, el general independentista argentino Juan Antonio Álvarez de Arenales consolidó sus fuerzas en la Sierra Central. En este contexto, tras el motín de Asnapuquio, al norte de Lima, altos mandos militares realistas de tendencia liberal depusieron al virrey de la Pezuela y lo reemplazaron por José de la Serna, quien cambió la estrategia del ejército realista. Tras no poder llegar a un acuerdo con San Martín en las negociaciones de Punchauca, la Serna decidió abandonar Lima y replegarse a la Sierra Sur para luchar desde allí, estableciendo como capital del virreinato la ciudad del Cusco. Así los realistas abandonaron Lima el 6 de julio y 3 días después San Martín ingresó con el ejército libertador. Días después, el 28 de julio de 1821, el Libertador proclamó la independencia del Perú en Lima. Aunque ese es el día que celebramos la independencia del Perú, la guerra con los realistas continuaría por algunos años más. Con San Martín a la cabeza, con el título de protector del Perú, no se consiguió vencer a los realistas. Sin embargo, tuvo tiempo para tomar ciertas medidas políticas y administrativas, como la creación del Ejército y la Marina de Guerra del Perú, la libertad de vientres, que estableció que los hijos de esclavos que nacieran después del 28 de julio de 1821 serían libres, y la abolición del tributo indígena. Con el objetivo de conseguir apoyo militar, San Martín se reunió con el libertador Simón Bolívar en Guayaquil. Sin embargo, no obtuvo el apoyo deseado. A su regreso, se dio con que Bernardo de Monteagudo, su hombre de confianza y ministro de gobierno, había sido destituido. Así, decidió apresurar elecciones y la reunión de la primera Asamblea Constituyente del Perú. Una vez instalada esta, en septiembre de 1822, el protector presentó su renuncia y se retiró del Perú. Con José de San Martín ya fuera del Perú, el gobierno peruano independiente quedó luchando solo contra los realistas e insistió en buscar apoyo en Simón Bolívar. El Libertador llegó al Perú en septiembre de 1823 y logró finalmente consolidar la independencia peruana en 1824 tras la derrota de los realistas en las batallas de Junín y Ayacucho.
Como vimos, San Martín, además de no conseguir derrotar a los realistas, también tuvo problemas en conseguir apoyo para sus planes en Lima. De hecho, él mismo buscó la ayuda de Simón Bolívar sin éxito, pues sus planes para el Perú eran incompatibles. San Martín defendía la implementación de un sistema monárquico, mientras Bolívar deseaba el establecimiento de la Federación de los Andes, un régimen que agrupara las actuales Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y que tuviera al propio Bolívar como presidente vitalicio. Así, frustrados sus proyectos monárquicos e inconclusa la independencia del Perú, San Martín abandonó el país. Esto dio inicio a un periodo de 2 años en el que se enfrentaron las zonas independizadas con las zonas realistas. La falta de una constitución que definiera el régimen de gobierno y la presencia de realistas en zonas de la sierra importantes como Cusco y Ayacucho no permitieron que se consolidara la independencia y sumieron al Perú en una situación de guerra civil. Los fracasos por mejorar la situación terminaron en que el gobierno peruano, entonces encabezado por Torre Tagle, pidiera ayuda a Simón Bolívar, libertador y jefe de Estado en la Gran Colombia. El libertador llegó en septiembre de 1823, poco después de la primera Constitución del Perú, la cual fue rápidamente suspendida para dar atribuciones de dictador a Bolívar, con el objetivo de que se le faciliten las acciones en el territorio. El entonces presidente, el marqués de Torre Tagle, gradualmente se volvió a acercar al bando realista, lo que hizo que acabara refugiándose en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Mientras tanto, en España, el trienio liberal llegó a su fin en diciembre de 1823, con lo que el absolutismo fue reestablecido. Esto tuvo repercusiones también en el Perú. En enero de 1824, una parte importante del ejército realista se rebeló en el Alto Perú, negándose a obedecer al virrey. Esto complicó la causa de la corona en el Perú, pues las fuerzas del virrey La Serna tuvieron que dividirse para luchar tanto contra los independentistas como contra los realistas rebeldes comandados por Pedro Antonio Urdaneta. Ahora sí podemos responder. ¿Qué sucedió en la batalla de Junín? Esta se llevó a cabo en la Pampa de Junín, al sur del lago Chinchaycocha, en la ciudad de Reyes, hoy conocida como la heroica ciudad de Junín. El Ejército Unido Libertador, comandado por Simón Bolívar, contaba con 10.000 hombres, mientras las fuerzas del Ejército Real del Perú, que estaban en Junín, comandado por el mariscal José de Canterac, contaba con 8.000 hombres. Los ejércitos se encontraban a orillas opuestas del lago Chinchaycocha, con los realistas retirándose al sur y los independentistas intentando cerrarles el paso. De este modo, el 6 de agosto de 1824, a las 4 de la tarde, la caballería de ambos ejércitos se enfrentó en aquella pampa, dando inicio a la batalla de Junín. En esta no se disparó ni un tiro. Las caballerías, armadas con lanzas y espadas, fueron las protagonistas. La caballería del Ejército Libertador descendió desde los altos del Abra de Chacamarca a la Pampa de Junín, pero el complicado terreno dificultó su descenso, por lo que uno de los escuadrones de los húsares del Perú quedó en el Alto de Chacamarca, esperando su turno para descender. Este detalle cambiaría por completo el curso del enfrentamiento. El difícil descenso de la caballería independentista hizo que tardaran en formarse en la Pampa, lo cual fue aprovechado por los realistas que se lanzaron al ataque. Esto desbarató a los independentistas, quienes emprendieron la retirada en desorden, incluyendo al propio Bolívar. Así, la victoria parecía ser de los realistas. Sin embargo, esta persecución hizo que los defensores de la corona se desordenaran y al no haber dejado ningún escuadrón de reserva que pudiera frenar cualquier acción del bando contrario, dejaron expuesta su retaguardia. Esto fue un grave error de Canterac, quien los expuso al ataque del escuadrón de los húsares del Perú, que no había llegado a descender a la Pampa. Si bien este escuadrón había recibido la orden de retirarse, el oficial peruano Andrés Rázuri cambió la orden, comunicándole a Suárez que tenían que atacar. De este modo, los húsares del Perú
lograron tomar por sorpresa a los realistas, quienes tuvieron que volverse para no dar la espalda a estos inesperados atacantes. Esto permitió que el resto de la caballería independentista, ya en fuga, se reorganizara y regresaran para atacar al bando enemigo, quienes pasaron de perseguidores a perseguidos, convirtiendo inesperadamente la derrota en victoria. Así, las fuerzas del Ejército Unido Libertador del Perú vencieron. Durante la batalla de Junín, los realistas perdieron una importante parte de su caballería. El desprestigio que esto representó para el mariscal Canterac, el responsable de la derrota, hizo que el propio virrey La Serna tome personalmente el mando de su ejército. Tras la derrota realista, La Serna tomó el control del ejército que había quedado disminuido tras la retirada de la batalla de Junín. La Serna ordenó también a los realistas que combatían a un grupo de rebeldes en el Alto Perú a unírseles como refuerzo. Por parte de los independentistas, Simón Bolívar viajó a Lima en busca de refuerzos y dejó a su mano derecha al mando del ejército, Antonio José de Sucre, quien fue el encargado de liderarlos durante la batalla que selló la independencia del Perú y Latinoamérica, la batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824, unos 9.000 soldados realistas se enfrentaron a más de 8.000 hombres del Ejército Libertador en Ayacucho. El primero bajo el mando del virrey La Serna, acompañado de Valdés, Monet, González, Ferraz y Canterac. El segundo bajo el mando de Sucre, acompañado de Lamar, Lara, Miller y Córdoba. Los realistas empezaron ocupando una posición ventajosa en las alturas del Cerro Condorcunca, mientras los independentistas se posicionaron abajo en la Pampa de la Quinua. La estrategia de los defensores de la corona era atacar primero con las fuerzas de Valdés el ala izquierda independentista, hacerla retroceder y envolverla para acceder al resto del ejército, mientras Villalobos atacaba el lado derecho en una especie de operación tenaza. Sin embargo, la batalla acabó concentrándose en el enfrentamiento entre las fuerzas de Valdés y Lamar. Si el bastión independentista retrocedía, la victoria hubiese sido del bando contrario. Sin embargo, las tropas de Lamar resistieron hasta que Sucre pudo mandar refuerzos. Ante los exitosos ataques del bando patriota, Monet ordenó a sus fuerzas descender de su posición favorable para apoyar en la batalla. Sin embargo, Córdoba logró atacar antes de que terminen su descenso, logrando dispersarlos. Por otro lado, Canterac atacó con su caballería, pero la de Miller fue superior. Esto dio un respiro a Lamar, quien pudo reponer a sus hombres y contraatacar a Valdés. A pesar de los esfuerzos realistas por reorganizar el contraataque, las fuerzas de Sucre no pudieron ser contenidas. Para la 1 de la tarde, los libertadores eran el bando vencedor. Simón Bolívar, que no había participado en la batalla, fue informado por Sucre. Ha concluido la guerra y la libertad del Perú está completada. Esta batalla culminó también en la capitulación de Ayacucho, un trato suscrito entre los vencedores y vencidos de la batalla, firmado por Sucre y Canterac. En el documento, el Ejército Libertador, a pesar de haber vencido, comprometió al Estado peruano a pagar a la corona gastos de guerra, el viaje de vuelta para los realistas que quisieran volver a España, la mitad del sueldo que les correspondiera mientras estuvieran en el Perú, entre otros. Esto a cambio de que los realistas abandonen sus armas y los territorios ocupados militarmente que aún tenían. Este acuerdo fue uno de los factores que influyó, 40 años más tarde, en el inicio de otra guerra contra España. A los independentistas, el triunfo les costó unos 300 muertos y más de 600 heridos. Los realistas, por su parte, tuvieron unas 1.400 bajas, además de cerca de 1.000 prisioneros y la pérdida de todas sus piezas de artillería y más de 2.500 fusiles. A los realistas solo le quedaron unos 400 hombres en Andahuaylas, posteriormente capturados en Apurímac, en Arequipa unos 145 hombres y 100 caballos, en Cusco otros 259 hombres y 151 caballos.
Finalmente quedaron las fuerzas de Ramón Rodil, que, posicionadas en la fortaleza Real Felipe del Callao, resistieron hasta 1826. Como vimos, la independencia del Perú no se dio en un solo momento, sino que fue un proceso largo en el que participaron varios actores. Asimismo, contrario a lo que muchos creen, la capitulación de Ayacucho no marcó el final de la presencia realista en el Perú, sino que hubo varios conflictos con España que veremos en otros videos. Entérate de más en enterarse.com y si te gustó este video, no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube.